Bienvenidos a esto que es Infofederal por Telemax. Bueno, estamos iniciando un nuevo día, hoy martes 11 de noviembre, ya de a poquito vamos caminando para el, no sé, el medio mes, ya estamos ahí a un paso de fin de año también, Fabián. Qué felicidad terminar el año, ¿no? Qué felicidad terminar el año y siempre con la esperanza de que el que viene sea un poquito mejor. Hace 60 años que vengo esperando eso, pero ha habido años mejores que otros, pero ninguno buenos 100%, un No, 40% totalmente. como máximo, ¿no? Y en este país, insisto, donde hay de todo y podemos producir alimentos para 10 Argentinas, es el número que se maneja. Bueno, no puede ser que pase lo que está aconteciendo, ¿no? Con gente en la calle, con problemas en los comercios, con pymes que cierran. En definitiva, ¿no? Hace bastante tiempo que venimos mal. Lo único bueno es que la hacienda, después de mucho tiempo, el productor, bueno, le están pagando lo que corresponde y entonces puede apostar a mayor tecnología, dar trabajo a más gente, a alguien que se quede en el campo para cuidar, a algún peón rural, algún hombre de a caballo, en fin, son cosas positivas, ¿no? El campo es el motor de la economía, sin ningún lugar a dudas, y estamos aquí para hablar de eso, ¿no? Hablar de campo, hablar de industria, hablar de historias de vida. Ya lo dijimos, bueno, ya se lo vamos a hacer por el Día de la Tradición, también a las maestras rurales, que no me canso de elogiarlas. Cuando digo maestras, digo maestra y maestro, ¿no? Se entiende, un maestro o maestra, como ustedes quieran entenderla, docentes rurales, para que quede un poco más claro. Porque vos lo ves haciendo dedo, que van de un pueblito a otro, a veces tienen que caminar 10, 15 kilómetros, a veces las espera algún paisano, algún gringo que anda por ahí, que la arriman el tractor y demás, con días de lluvia, barro, a veces van, algunas se quedan a vivir en la escuela, como antaño, como era normal. Antes las escuelas rurales se construían y siempre había una pieza en la cocinita para la maestra que viva allí de lunes a viernes. En algunos casos pasaban meses porque no podían salir. En fin, la educación rural antes de ir a los títulos no se puede tocar. Así haya un solo alumno que va a la escuela en una escuela rural, no se puede cerrar, porque ese chico, si no tiene esa escuela, tiene que volver al campo y ahí se desmembra la familia porque tiene que venir acompañado por alguien. En fin, estamos hablando de chicos de 5 o 6 años, ¿no? Son criaturas. Pero bueno, vamos a hablar de temas que han sido tapa en los últimos días, principalmente después de las elecciones. Antes se hablaba, pero no tanto. Ahora sí. Bien, vamos con los títulos. Inundaciones en campos bonaerenses, el Banco Nación lanzó una línea de crédito. Ante las graves consecuencias económicas que produjo el temporal en la provincia de Buenos Aires, el Banco Nación anunció una línea de asistencia financiera y la prórroga de vencimientos de operaciones comerciales para los productores agropecuarios que se encuentren afectados. Francia rechaza el firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para proteger a sus agricultores. Pese al modesto apoyo del presidente Emmanuel Macron, la presión de los trabajadores rurales no permitió el avance del tratado. Denuncian que la aprobación implicaría una pérdida comercial. Argentina volvió a importar toros Holstein desde Estados Unidos luego de 23 años. Según la información proporcionada por Francisco López Arburu, director ejecutivo de Select de Bernardi, el 7 de octubre ingresaron a la Argentina la primera importación de una serie que tenemos prevista con 9 toros de la raza Holstein. Biocombustibles suben 3% del precio del bioetanol y el 6% el del biodiesel. Bien, los aumentos en este caso fueron establecidos por la Secretaría de Energía y son para los biocombustibles que se utilizan para cortar la nafta y el gasoil en la Argentina. Bueno, comenzamos a hablar sobre las inundaciones en campos bonaerenses. El Banco Nación lanzó una línea de crédito. Ante las graves consecuencias económicas que produjo el temporal en la provincia de Buenos Aires, el Banco Nación anunció una línea de asistencia financiera y la prórroga de vencimiento de operaciones comerciales para los productores agropecuarios que se encuentran afectados. La línea había sido anticipada el sábado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Agricultura, Sergio Uraeta, durante una asamblea con más de 400 productores
que sufren las consecuencias de las inundaciones y que tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural de la localidad bonaerense de 9 de julio. La asistencia, según describieron desde la entidad financiera, incluye una línea de capital de trabajo en pesos a sola firma, está destinada a clientes MIPYMES bajo cualquier forma societaria o unipersonal por un monto máximo de hasta 50 millones, una tasa de interés fija del 30% para todo el periodo y un plazo de pago de hasta 36 meses. También contempla hasta 12 meses de gracias para cancelación del capital. La cancelación del préstamo podrá ser mensual, trimestral o semestral de acuerdo con los ingresos del cliente. También se determinó una prórroga de vencimientos de hasta 60 días para operaciones comerciales. Alcanzará a todos los vencimientos de operaciones de capital de trabajo o inversión que operen durante los meses de noviembre y diciembre de 2025. Este plazo podría ser ampliado en el caso de que a nivel nacional se declare la zona en emergencia o desastre agropecuario. Nos vamos a Francia. Así es, Francia rechaza firmar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para proteger a sus agricultores. Bien, comenzó la COP30 en Brasil y allí los líderes de la Unión Europea, UE, vuelven a verse las caras con los del Mercosur, especialmente con el presidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva, que aprovechó la oportunidad para reclamar que se ponga en vigencia el acuerdo de libre comercio entre los dos bloques. Esto acelera las tensiones y las negociaciones para poder poner fin a una negociación que ya parece eterna. Pero Francia, el país galo, se opone porque cree que este acuerdo terminará por afectar a sus productores. Annie Genevard, la ministra de Agricultura de Francia, dejó bien claro que su gobierno no pondría en riesgo a los productores franceses, básicamente por la avalancha de alimentos importados que se prevé llegará desde el hemisferio sur americano, pero al mismo tiempo alentó la idea de aplicar salvaguardias como solución armoniosa a una discusión que de otro modo parece no tener solución. Se trata de un documento adicional al texto de acuerdo que el Ejecutivo Comunitario presentó a comienzos de octubre del 2025 a su par del Mercosur. En esta salvaguardia se prevé una suspensión de acceso preferencial a un producto en caso de que impacte negativamente en el mercado europeo. En total, hay una lista de 23 productos sensibles, entre los que se cuentan la carne vacuna y la porcina, tanto fresca como congelada, los pollos, el biodiesel, etanol, azúcar, huevos y hasta el ron. La introducción de esa novedosa enmienda en el acuerdo al hacerse pública puso en alerta a todas las organizaciones y cámaras representativas de la agricultura de la Argentina. La tarde del lunes, más de 40 entidades emitieron un duro comunicado en el que se reitera que están de acuerdo con la firma del acuerdo de la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, pero expresamos nuestro claro rechazo al proyecto de reglamento elaborado por la Comisión Europea para implementar salvaguardias bilaterales en materia de productos agrícolas. Libre comercio entre los dos bloques. Este acuerdo de asociación siempre ha sido estratégico, pero adquiere una magnitud especial teniendo en cuenta el actual contexto geopolítico global altamente desfaciante, dijo la cadena agroalimentaria de Argentina. Excepciones a medidas de Europa afuera. Las salvaguardias son medidas comerciales excepcionales que de ninguna manera deberían aplicarse a productos donde la liberación se ve limitada a un volumen o contingente arancelario. Máxime, si tenemos en cuenta que los mismos no superan el 2% del mercado europeo, consideró el bloque de organizaciones nacionales. Para el agro en la Argentina queda claro que la introducción de este capítulo para calmar a Francia y otras nacionales proteccionistas busca limitar arbitrariamente nuestras exportaciones de forma inconsciente con las reglas del Acuerdo de Asociación y de la Organización Mundial del Comercio, generando imprevisibilidad e incertidumbre en el intercambio de esta clase de productos, es decir, exactamente lo opuesto a lo promovido en el acuerdo próximo a firmarse con la UE. Argentina volvió a importar toros Holstein desde Estados Unidos luego de 23 años. Después de más de 2 décadas, Argentina volvió a importar toros en pie de Estados Unidos. El 7 de octubre ingresó el primer lote con 9 toros de la raza Holstein, bajo supervisión sanitaria del SENASA, y ya están previstas otras importaciones. En este contexto,
el director ejecutivo de Select de Bernardi, Francisco López Arburu, se refirió al tema. Este año, el 7 de octubre, ingresaron a la Argentina la primera importación de una serie de importaciones que tenemos previstas con 9 toros de la raza Holstein proveniente de Estados Unidos, explicó Francisco López Arburu. El gobierno y el SENASA fueron determinantes para reincorporar las importaciones. La reapertura se da luego de que en el 2002 se suspendiera la importación por el mal de la vaca loca. ¿Te acordás del mal de la vaca loca? Sí, cómo no. Increíble, ¿no? 2002. Asimismo destacó el trabajo conjunto del gobierno y el SENASA. Con el buen trabajo que hizo el gobierno y el organismo recién mencionado, pudieron destrabar esta prohibición. Y en octubre pudimos importar los primeros 9 toros y ya tenemos prevista otra importación que va a llegar en el mes de noviembre con otros 8 ejemplares más. No solamente de la raza Holstein, sino de algunas razas carniceras y probablemente para enero otro lote de 20 toros más. Arburu detalló las particularidades de la raza. La raza Holstein es más conocida acá en la Argentina como la raza Holando argentina. Son toros para usar en rodeos lecheros. Los animales importados fueron seleccionados para 2 tipos de sistemas de producción: en confinamiento, que son bajo galpón, y a pasto, para esquemas pastoriles. El proceso de ingreso estuvo bajo control estricto, sanitario. Estos toros llegaron el 7 de octubre de Ezeiza, vinieron en un avión. Yo tuve la oportunidad de ir a recibirlos con todo el entrevistado. De ahí los toros bajaron en unas cajas de madera. Eran 2 cajas, en uno venían 4, en otro 5. Son toros de un año medio terneros, ¿no? El peso promedio era de 270, 280 kilos, agregó. Luego manifestó que las cajas se pusieron en un semi y se fueron al Lazareto, que tiene SENASA en Capital Federal. Ahí hicieron una cuarentena y hoy a la mañana ya se cargaron para llevarlos al centro de extracción de semen que queda en la localidad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Bien, hablamos ahora sobre biocombustibles porque sube el 3% el precio del bioetanol y el 6% el de biodiesel. Todo sube en este país menos los sueldos. Los aumentos fueron establecidos por la Secretaría de Energía y son para los biocombustibles que se utilizan para cortar la nafta, es el término, y el gasoil en Argentina. La Secretaría de Energía de la Nación, a través de sendas resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial, volvió a incrementar el valor mínimo de los biocombustibles en Argentina. Se trata concretamente del precio que deben abonar las petroleras por el bioetanol y el biodiesel que deben comprar para cumplir con el corte de nafta y el gasoil establecido por ley. Esto ocurre en medio de constantes reclamos de las cámaras que representan a las empresas productoras de estos biocombustibles, porque aseguran que los aumentos son exiguos y tardíos para cubrir su ecuación de costos, mientras en el Congreso de la Nación avanza el debate de una nueva ley con el aval de las provincias bioenergéticas. Así, en concreto, Energía fijó en la resolución 443/2025 el nuevo valor del bioetanol a base de caña de azúcar en 918,025 por litro, 918,025 por litro. Esto es un 3% encima del mes pasado y un 30% de alza en 10 meses. También subió en el mismo porcentaje el bioetanol, elaborado con el maíz como materia prima y cuyo nuevo precio es de 841,394 el litro. Por último, el biodiesel, de acuerdo a la resolución 445/2025, se incrementó 6% de la manera mensual, hasta 1,68 millones de la tonelada, lo que implica un 58% de revalorización en lo que va de 2025. Hablamos de la cooperación latinoamericana contra las plagas vegetales. El ICA resaltó el trabajo junto a los países de la región en la protección fitosanitaria. Bien, escuchamos a Rodrigo Astete, especialista del programa SAIA. Estamos muy contentos en realidad de haber participado como coorganizadores de este taller, realizando gran parte de las acciones en cuanto a poder formular las presentaciones, el programa y participar activamente en este taller. En particular este taller permite que los países de Latinoamérica puedan realizar sus comentarios referentes a las normas en consulta, tanto de primera consulta como especificaciones técnicas
en cuanto a las normas internacionales y permite compartir distintos desafíos que existen en cuanto a los aspectos de sanidad vegetal a nivel latinoamericano. Dentro de los temas más relevantes hay dos normas que están en primera consulta que conllevaron gran parte del trabajo de este taller. También hay algunas especificaciones que permitieron comentarse y bueno, el también poder compartir distintas acciones que se están realizando en todo este concierto de sanidad vegetal a nivel mundial y en particular en Latinoamérica. IICA trabaja muy ligado a todas las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria. Nosotros dentro de nuestra área, uno de los 5 eje hemisférico es justamente sanidad agropecuaria e inocuidad de los agroalimentos y trabajamos directamente con todas las organizaciones nacionales de los 34 países miembros de ICA en el sistema interamericano que existe actualmente. El IPCBA en China, mejores perspectivas de exportación de carne. China fue por estos días sede de los grandes negocios del comercio mundial de carnes, la gran feria CIE que tuvo a los importadores chinos como anfitriones, puso a la vista las buenas perspectivas para la carne argentina. El presidente del IPCBA convocó una vez más a los productores a incrementar esfuerzos y aumentar el stock vacuno para satisfacer la mayor demanda internacional. George Bray-Schmidt, presidente del Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Feria de la CIE, impresionante, todo grande, edificios enormes, un montón de empresas presentando, en este caso en el rubro donde estamos nosotros, como siempre, vemos a nuestros vecinos con stands parecidos al nuestro y mucha actividad, a diferencia de lo que podemos ver en otros lados, muy activos en lo que es la venta, mucho movimiento. Mercado chino, como sabemos, 70% de las exportaciones de nuestro país, que se ha ido no solo consolidando, sino donde hemos empezado vendiendo productos de commodity y hoy en día vemos que se abre la palestra de productos cárnicos que podemos vender y como siempre con aspiraciones a poder vender menudencias en este país. El mercado chino que se ha ido consolidando con la famosa vaca china, que ha logrado que aquellos productores que tenían una hacienda que por ahí para el mercado interno no era fácil colocar, se ha colocado en China, pero ahora también, como venimos diciendo, con productos de calidad. Esto que implica que nosotros los productores tenemos que empezar a trabajar en ver cómo crecemos en stock. Fácil decirlo, pero que con políticas públicas, previsibilidad y largo plazo hay un mercado mundial demandante de carne. Hemos comenzado el 2025 con una guerra de tarifas, un mercado internacional un poco desordenado y ahora llegando a fin de año con definiciones que tenemos que tener tanto en China como en Estados Unidos. Algo se ha ido adelantando y se empiezan a restablecer las reglas comerciales internacionales, se reacomodan los destinos de la carne y veremos cómo empezamos 2026. El instituto, aparte de hacer promociones 2 veces al año en China, 1 vez al año en Europa, consolidándose una feria en Oriente Medio y buscando también nuevos mercados. Pero también se trabaja fuertemente en todo lo que tiene que ver con el mercado interno, jornadas a campo, sances ganaderos y trabajo de investigación y desarrollo siempre en pos de la cadena de ganados y carne.